Bienvenidos a 50 curiosidades de Angry Birds. Número 1. Angry Birds, o los pájaros flipantes en español España, es uno de los primeros juegos móviles que demostraron que aún y con la limitación de las pantallas táctiles se podían diseñar juegos entretenidos, revolucionando la industria en su salida en 2009 y consolidándose como la mejor app de Google Play y de la App Store en 2012, siendo de las más descargadas junto a YouTube y Facebook. Número 2. Pero quizá todo este éxito no se hubiera conseguido sin su cara principal, conocido como Red G. Bird, quien es el primero de todos los pájaros en introducirnos al juego, aunque no tiene alguna habilidad especial, al menos en la primera entrega. Lo curioso aquí es que está basado en un cardenal rojo, aunque sus creadores han revelado que a diferencia de estos, Red mide aproximadamente 70 centímetros de altura, algo que explica por qué es tan buen proyectil contra un par de cerdos. Número 3. Angry Birds realmente está basado en Crash the Castle, un juego flash en el que en lugar de pájaros aventábamos rocas de diferentes tipos y en lugar de cerdos y sus guardianes nos enfrentábamos a reyes y guardianes humanos, haciendo que la mayor diferencia, aparte de sus personajes, es que Angry Birds es más family friendly. Número 4. Y el que Red se llame así no es coincidencia, pues evidentemente el nombre se lo da el hecho de que sea rojo. De hecho, los primeros personajes del juego no tenían un nombre como tal, sino que se llamaban según su color, pero con el paso del tiempo decidieron darles uno a cada uno, pasando de Yellowbeard a Chuck, de Blackbeard a Bomb o de Pinkbeard a Stella. Pero a Red su nombre le quedaba fachero, así que se lo dejaron. Número 5. Matilda es otro de los primeros Angry Birds en aparecer en la franquicia, perteneciendo al equipo original, aunque muchos no saben que está basado en una gallina, algo bastante coherente si tenemos en cuenta que su habilidad es lanzar un huevo explosivo. En las primeras versiones, cuando hacía esto se desinflaba, pero ahora ya no pasa y solo se muestra su sprite después de chocar. Número 6. Todos sabemos que lo que enoja a los Angry Birds es que se metan con sus huevos, literalmente hablando. Por ello los cerdos son sus principales enemigos, pues se los roban liderados por el Rey Cerdo. La cuestión aquí es que justamente el Rey Cerdo jamás ha comido un huevo en su vida y no quiere que nadie lo sepa, o al menos así era en el primer juego, donde su guía oficial nos revela este dato, agregando que incluso tiene huevos falsos que finge comer en ceremonias. Número 7. Todos los acontecimientos del primer título suceden en la isla Cerdito o Piggy Island, la cual tiene más de 20 regiones y algunas son dominadas por los pájaros como el Bird Forest, que gracias a sus árboles les permite estar a salvo de los cerdos, o Cornucopia Woods, donde se alimentan, aunque solo con el nombre de la isla caemos en cuenta que está mayormente liderada por los cerdos. Número 8. El primer juego de Angry Birds es el que a más plataformas y consolas ha llegado en toda la franquicia, desde la primera que salió en 2009 para iOS, Windows Phone, Roku, Smart TVs, PSP, Xbox 360 y muchas más, y pues ya con el remake de 2022 la cosa se extendió más aún. Número 9. Otros personajes que de vez en cuando son recordados por su nombre son los Blues, unos pájaros azules pertenecientes a las filas originales de los Angry Birds, aunque sus verdaderos nombres son Jay, Jake y Jim, y tienen la habilidad de separarse en el aire, siendo los únicos Angry Birds que no tienen los ojos de color café, aunque en algunos trailers cinemáticos sí que los tienen así. Número 10. El éxito de Angry Birds fue algo bastante inesperado, al menos si consideramos que sus creadores fueron solo 4 personas con un presupuesto de $140,000 para publicidad y demás, y desarrollaron el juego en tan solo 8 meses, confirmando así la rentabilidad de los juegos móviles, pues aparte de las ventas del juego, su mercancía ha generado muchísimo más. Número 11. A pesar de toda la fama que tuvo el juego, las últimas entregas de la franquicia no tuvieron el éxito esperado y terminaron siendo canceladas, como es el caso de Angry Birds Heroes, el cual se basaría en los diseños de la película, pero añadiendo nuevos Angry Birds nunca antes vistos, siendo un juego de rol anunciado en 2017 y cancelado unos meses después sin haber sacado más que una beta y tráiler. Número 12. Sin embargo, otras secuelas además de la del juego original sí que han tenido mucho éxito, y quizá una que llegó a rivalizar con la fama del primer lanzamiento fue Angry Birds Space, que incorporaba varias mecánicas como la gravedad y fue anunciado por la NASA en el espacio, mostrando que lo de Space iba en serio. Número 13. Existen algunas versiones de los Angry Birds basados en humanos de nuestro mundo. Probablemente el más conocido es la versión de Freddie Mercury, quien es Chuck disfrazado de este y fue enseñado por primera vez en un corto de la serie, mostrando que tiene una mejor corona que la del Rey Cerdo y que le gusta andar en bicicleta. Número 14. A pesar de que este es un título pensado para cualquier edad, en el trasfondo es bastante inquietante lo que pasa, pues realmente los pájaros se quitan la vida con la intención de derrotar a los cerdos y recuperar sus huevos, que de otra forma terminarían siendo comida de cerdo. Número 15. Al igual que Plantas vs Zombies, Angry Birds tiene una versión exclusivamente china, la cual es bastante peculiar ya que salió en conmemoración de los Juegos Olímpicos de Londres, pero muy pocos la conocieron al ser exclusiva de China. A pesar de eso, fue muy bien aceptada, pues salió en la época dorada del juego y las ventas no fallaron.
Número 16. National Geographic lanzó un video promocionando una colaboración con Angry Birds donde nos mostraban que las aves en general son enojonas, junto con presentarnos todo un almanaque de las especies y comportamiento de estos pájaros, describiéndolos a fondo junto a su guerra contra los cerdos de forma científica. Número 17. A pesar de que en todos los juegos los principales antagonistas son los cerditos, existe una variante donde esto cambiaba, pues en la versión del juego en colaboración con Rio, los enemigos pasaban a ser los monos de la película, aunque en el tráiler de esta nos muestran como el principal enemigo es Pepillo, al igual que en la película. Número 18. Otra forma en la que decidieron sacarle jugo a la saga de juegos fue con la creación de Angry Birds Toons, una serie de animación que nos contaba la historia de los pájaros y cómo rescataban a sus huevos, que contó con más de 100 episodios y comenzó el camino para lo que serían sus futuras películas. Número 19. Angry Birds tuvo su propio Herobrine que, al igual que el de Minecraft, solo se les aparecía a algunas personas que narraban haberlo encontrado en su juego, al cual nombraron como Dark Pig o Pig in the Dark, pues era un cerdo con un ojo morado y cubierto de un líquido negro, el cual al matarlo generaba un ruido de dolor bastante perturbador. Número 20. Se dice que el aspecto de los cerdos, el cual no se parece mucho a los cerdos de nuestro mundo, es de esta forma debido a que los desarrolladores los crearon cuando hubo una epidemia de fiebre porcina, por lo que decidieron basarse en esta idea para hacerlos verdes, aunque manteniendo varias características de cerdos como su peculiar nariz. Número 21. Muchos se han preguntado cómo son los hijos de los Angry Birds una vez nacen de sus huevos, pues en todos los títulos la trama se centra en salvarlos, aunque los siguen robando y robando. Sin embargo, en una imagen promocional de la temporada de Pascua no se enseñaron a un pequeño Angry Bird, aunque del color de los huevos de Pascua. Número 22. La película de Angry Birds nos da a entender que Red y Silver, la hermana de Chuck, tienen una relación amorosa. Sin embargo, algunos fanáticos piensan que esto no es correcto, pues existe Ruby o Gearbird, quien es una versión de rojo femenina, y en teoría es su novia o lo era, pues se cree que Ruby murió después de poner sus huevos y por ello Red cuida tanto de ellos, pues es su único recuerdo, aunque igual y solo rompieron. También hay algunos lugares donde dicen que no es su novia, sino que es su hermana. Número 23. Shakira es otra persona que tiene su versión en Angry Birds, siendo exclusivo de las versiones Pop and Friends de la franquicia, contando con la habilidad de engañar a los cerdos para que en lugar de construir armas de destrucción construyan escuelas para que sean más educados y menos violentos. Número 24. Luego del fracaso de Heroes fue que llegó Angry Birds Legends, considerado el sucesor espiritual del juego debido a que veríamos nuevas versiones de los Angry Birds. Sin embargo, todo se fue a la B, pues aunque este sí tuvo una versión beta, esta se consideró un desastre y decidieron terminarla antes de perder más dinero. Número 25. Ahí por el 2007 Robio estuvo a punto de quebrar. Fue entonces cuando todo parecía perdido que apareció el boceto de Jaco Lízalo, de lo que parecían ser unos pájaros que se lanzaban contra estructuras. Fue en base a ese pedazo de imagen que los desarrolladores comenzaron a idear el juego que hoy conocemos como Angry Birds. Tremendo efecto mariposa. Número 26. Ya sabemos que la mayor arma que los pájaros tienen en contra de los cerdos es su resortera. Sin embargo, lo curioso aquí es que solo tienen una, por lo que si se les rompe, toda la guerra contra los cerdos se perdería. Número 27. Después de pasar por lo que muchos dicen fue su mejor año, el juego pensó en más formas de diversificarse, cambiando un poco la fórmula de lanzar cerdos contra pájaros. Una de las más famosas fue Angry Birds Go, que se basaba en hacer carrerillas a lo Mario Kart, haciendo competir a los cerdos y a las aves. Sin embargo, sufrió un cambio enorme de la noche a la mañana, quitando muchas funcionalidades queridas y obligando a comprar ciertas cosas si es que se quería pasar a un nivel, iniciando con esto, para muchos, la decadencia de la saga. Número 28. Angry Birds como tal todavía sigue en pie, pues vende más mercancía que mi abuela, contando con toda clase de peluches, fundas, series o hasta juguetes lanzados en asociación con otras compañías, por lo que aún sigue generando bastante dinero, pues justo hace unos meses se estrenó su nueva serie animada en Netflix, mostrando que esto es una mina de oro que no acaba. Número 29. Chuck es uno de los Angry Birds más queridos, manteniéndose la mayoría de los juegos y teniendo la habilidad de viajar a grandes velocidades con un cuerpo muy aerodinámico. Sin embargo, en un principio este se parecía más a Red, contando con una forma más rectangular, pero sin picos tan pronunciados, aunque su diseño cambió después de la película. Número 30. The Mighty Eagle o el Águila Poderosa fue añadida al primer juego luego de algunas actualizaciones y supuestamente es el ave que más conocimientos tiene sobre las debilidades de los cerdos, siendo un icono de protección, aunque un incidente lo llevó a un exilio autoimpuesto en la cima de la montaña, pues durante su vigilancia unos huevos fueron robados y jamás se perdonó su error. Número 31. Uno de los Angry Birds más raros que han llegado al juego fue Froch o Icebird, que es uno de los principales en la versión Space y tenía la habilidad de congelar en área a las estructuras. Sin embargo, una vez desapareció esta versión del juego, el pobre de Froch no volvió a ser tan visto en otros juegos. Número
Número 32. Algunos creen que el diseño de los Angry Birds se asemeja al de los Muppets, naciendo así la teoría de que los personajes de esta franquicia fueron creados al unir a Muppets diferentes, como que los cerdos son una combinación de la rana René y Peggy Pig, o Red de Elmo con Oscar, el gruñón. Número 33. Otro de los primeros Angry Birds en el juego fue el famoso Bomb, quien tiene la habilidad de explotar su cuerpo y causar un gran daño, aunque a pesar de eso es un ave muy gentil, la cual puede tener un mal genio cuando se siente herido e insultado. La cuestión es que en Angry Birds Space fue nombrado por error como Bob, pero rápidamente confirmaron que simplemente fue un error tipográfico, y a pesar de ello muchos creen que ese es su verdadero nombre. Número 34. Otro de los Angry Birds inspirados en humanos es Senna Bird, quien está inspirado en Ayrton Senna, un famoso piloto brasileño de Fórmula 1 que para muchos fue el piloto más veloz de todos. Este pájaro podía ser encontrado en Angry Birds Go, aunque no se sabe por qué fue removido después de la infame actualización que lo hizo más agresivo con las microtransacciones. Número 35. Uno de los referentes principales de los desarrolladores de Angry Birds son los juegos de Mario Bros. Tanto así que básicamente Angry Birds Space fue inspirado después de la salida de Super Mario Galaxy, lo que los impulsó a hacer un título que jugara con estos conceptos de diferentes mundos y gravedades. Número 36. La bandada o la parvada es el nombre para el grupo central de aves en la serie de Angry Birds, que está formado por Red, los Blues, Chuck, Bomb y Matilda. Sin embargo, el grupo no quedó aquí y el primer miembro nuevo en unirse fue Hal, un tucán esmeralda quien fue capturado por los cerdos y al ser liberado se unió a la causa. Número 37. El origen del Icebird fue revelado en uno de los primeros trailers de Angry Birds Space, en el cual se nos muestra cómo nació a partir de un meteorito que iba en llamas hasta que de pronto se congeló y de su interior nació el conocido Froch, iniciando así su travesía por el espacio. Número 38. A pesar de que la mayoría de los personajes que hemos visto o son aves o son cerdos, existe también uno no muy conocido y que algunos recuerdan, quien es nada más ni nada menos que Mighty Dragon, el cual solo apareció en la versión Seasons del juego durante la actualización del año del dragón, siendo muy similar al águila poderosa, pero se usaba un pez dorado para invocarlo en lugar de una lata de sardinas, haciendo una destrucción igual o más potente. Número 39. Algo extra escondido en el juego fueron los famosos Golden Eggs, los cuales se tenían que golpear o destruir agregando de esta forma un nivel secreto extra, aunque también podían salir en el menú y solo debían ser tocados, permitiendo desbloquear niveles nuevos o hasta algunos minijuegos bastante interesantes. Número 40. A pesar de que muchos consideran que adaptar un videojuego al cine es una sentencia de muerte asegurada, las películas de Angry Birds, a pesar de seguir siendo bastante criticadas, son las películas basadas en videojuegos que más valoración tienen dentro de Rotten Tomatoes, quizá ignorando a Sonic. La primera, a pesar de estar en la calificación de podrida, es la cuarta mejor valorada, mientras que la segunda es la mejor valorada de todas con un puntaje aprobatorio para sorpresa de muchos. Número 41. Slash de Guns N' Roses también ha llegado al universo de Angry Birds, entrando en Angry Birds Space, en el que compuso su propio tema musical, el cual reemplazó al principal por unas temporadas, aunque esta ave no es jugable y solo la hemos visto en materiales promocionales del juego. Número 42. Se sabe que Bomb y Matilda tienen un interés amoroso y que son muy cercanos el uno con el otro. Quizás se deba a que los dos están acostumbrados a las explosiones, lo cual los hace literalmente una pareja explosiva. Número 43. La llegada de los pájaros al espacio hizo que sufrieran varios cambios, tal vez para aguantar las condiciones del lugar. Por ejemplo, Super Red tiene un antifaz como de Batman, Jack se convierte en Laserbeard con un visor parecido al de Cíclope, Space Bomb parece llevar una capa, The Lightning Birds tiene la máscara de Flash y The Incredible Terrans está basado en Hulk. Número 44. A pesar de que ya vimos que se insinuaba que Silver y Red son pareja y este interés amoroso es canónico, puede que exista algún inconveniente o triángulo amoroso, pues nos han enseñado a Bubbles y a Silver representando a los príncipes británicos en su boda de 2018. Número 45. Uno de los Angry Birds que menos tiempo ha estado en los juegos es Hockey Bird, el cual fue creado para ser la mascota oficial del campeonato mundial de hockey, apareciendo en Angry Birds Friends durante 2012, reemplazando a Chuck, pues básicamente tenían la misma habilidad, pero después de esto salió y no volvió a aparecer. Número 46. Los Angry Birds no solo se enojan con los cerdos que se meten con sus huevos, sino que también tienen un especial enojo contra los cerdos que contaminan y destruyen el ambiente. Por ello, en conmemoración con algunos actores, mostraron lo enojados que estaban por el cambio climático, dándole a esto su versión de Angry Birds y regalándonos al Danny DeVito en esta forma. Número 47. Angry Birds colaboró con los Simpsons en una parodia llamada Voladores Furiosos o Furious Flyers en inglés, en el que vemos que los cerdos son rojos como el protagonista y el pájaro que están lanzando es verde, del mismo color que los cerdos, aunque básicamente la mecánica es la misma, pudiendo destruir hospitales infantiles por alguna razón. Número 48. Angry Birds Stella fue un juego pensado para el público femenino en el que los protagonistas de esta versión serían todas pibas, inclusive la villana, quien por primera vez no sería un cerdo, sino que una ave de la familia de los Angry Birds, la cual hace que los cerdos sigan sus órdenes. Esta trama fue tan buena que gustó tanto a hombres como mujeres, siendo llevada a su propia serie animada llamada igual que el juego. Número 49. Durante 2011 Nokia trató de establecer un récord mundial de
la mano de Angry Birds, pues este evento pretendía juntar a la mayor cantidad de personas para jugar al mismo tiempo de forma presencial, siendo la sede en Malasia y llegando a 2300 jugadores simultáneos, consiguiendo romperlo pues solo se exigía superar los 1000, aunque probablemente juegos como Pokémon GO ya superaron esa cifra por mucho en su tiempo. Número 50. La ciudad cerda es el reino del rey cerdo, quien construyó su castillo sobre el tronco de un árbol cortado para que resaltara por sobre todo, además de que las leyes del reino se rigen por un texto antiguo de leyes, aunque solo algunos como el cerdo cronista las entiende, aunque es algo torpe y siempre revuelve el orden y las leyes cambian. Y pues estas han sido las 50 curiosidades de Angry Birds tras su reestreno hace poquillo. Si el video les gustó, no olviden dejar alto like. Si llegamos como siempre a 50.000, se vienen más curiosidades aún más curiosas. Ya sin más que decir y esperando que les haya encantado, ¡me piro vampiro!